En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coopmam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, señores, ya es jueves 22 de diciembre. Vamos muy rápido. Con el clima que ha amainado un poquito, ese frío que teníamos en principio, informaciones muchas, sí, a pesar de que baja un poco en términos informativos, lo sabemos las personas que hemos estado vinculadas a los medios de comunicación, sobre todo los reporteros, que salíamos a hacer de tripas corazón para llenar los espacios. Ahora no ha habido esas carencias. Y por lo menos hasta este 22 de diciembre hay muchas informaciones y de las que queremos servirles, que van en tres vertientes: el tema del cólera, los pronunciamientos del señor Rosado Mateo, ex de la DNCD, y por supuesto la decisión de la nueva ley de ordenamiento territorial que autoriza y da capacidad a las alcaldías para que otorguen los permisos de uso de suelo. Decisión que fue criticada por algunos senadores, porque lo que se hizo fue una modificación a la ley que había sido aprobada por el Congreso y pendiente de promulgación hasta este momento. Ojalá que algunas cosas se pudieran tomar en consideración si es que hay tiempo todavía, pero dejar a los cabildos, señores, de los distintos municipios la potestad para que ellos consideren de manera discreta que eso iba a ser una prerrogativa del Ministerio de Economía, el otorgamiento del permiso de uso de suelo. A mí me parece que eso es una locura, sobre todo porque las críticas que siempre se han tenido desde las alcaldías, ahora darle esa potestad para que ellos puedan autorizar el uso de suelo en los lugares donde, de acuerdo a la ley que se aprobó en el día de ayer, y se aprobó con la venia de todos los partidos, una especie como de patente de corso para que se cometan actos de corrupción que siempre se han hecho. Y si ustedes tienen alguna duda, vamos a recordar entonces los negocios que se han hecho con los permisos de las gasolineras, con los permisos de los locales comerciales, que el municipio de Santo Domingo Este es un ejemplo vivo de esto. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, y era una de las cosas que se criticaban terriblemente a la gestión pasada, a la de Manuel Jiménez, que según he sabido se hace exactamente lo mismo, es que en esta zona, por ejemplo, con el crecimiento de los negocios, sobre todo en la autopista San Isidro, como los que viven en estas zonas y los que han visitado esta zona han visto, para todos esos negocios, bueno, pues se necesita que se les otorgue un permiso de uso de suelo, que se hace a través de una aprobación en las salas capitulares de las alcaldías, y que en tiempos del Cañero se hacían de manera administrativa, que no es correcto. Por lo menos es lo que me han dicho alguna gente vinculadas a todo el tema de las alcaldías, y me corrigen si no es así, y que eso ha seguido precisamente en la administración de Manuel Jiménez. Pero eso no es todo. Dejarlo a discreción solamente de las alcaldías, de ellos, el otorgamiento del uso de suelo, nos deja también un sabor bastante amargo en muchos aspectos, no solamente en Santo Domingo Este, sino en todo el país. Pero en el caso de Santo Domingo Este, ustedes recuerdan cuando se estaba construyendo la terminal de autobuses, que finalmente, gracias al cielo, no terminó con esos fines, aunque fue una infraestructura que dañó todo ese espacio, porque eso era un parqueo. Bueno, eso es una historia ya repetida y digamos que pasada, pero ahí uno de los primeros pleitos que se echaron fue precisamente por el tema del otorgamiento del uso de suelo, y en principio eso provocó las protestas de todos los regidores, que yo creo que por una única vez todos, absolutamente todos, se pusieron de acuerdo en contra de lo que se pretendía hacer ahí, y después de la noche a la mañana la versión de los regidores cambió. Y cambió porque se movió dinero, porque eso es lo que se mueve en las alcaldías para el otorgamiento de manera irregular de permisos de uso de suelo. Y luego la historia se cambió. Pero ¿cuántas veces ustedes han escuchado gente protestar porque le instalan una ¿cómo se llama? Una estación de gas
en lugares inadecuados, porque hay viviendas, porque se han provocado accidentes. Mi referencia más llevada es el caso de Santo Domingo Este, porque es mi municipio, y ustedes ahí recuerdan lo que pasó en un lugar de estos de expendio de gas aquí en Alma Rosa, donde hubo 3 personas muertas por una instalación de esta que estaban ahí y que debió variarse o que debió movilizarse, pero que también se otorgó el permiso de uso de suelo. Díganme ustedes si ahora se hace, como se ha dicho ahora, desde las alcaldías, que tengan esa capacidad para hacer las autorizaciones de ese permiso de uso de suelo, lo que va a hacer. O sea, es un desastre total. Y yo no estoy diciendo que todos los alcaldes son corruptos, ni que todos los regidores son corruptos, señores, pero llevan un buen averaje. Tan buen averaje llevan que a veces a una le da la impresión que desde las alcaldías y desde las salas capitulares de las alcaldías se hace como una especie de antesala a la corrupción. Así es, en términos políticos, en términos administrativos. O sea que esto es una locura, y esa locura ha provocado muchas reacciones definitivamente, porque fue que se cambió lo que se había discutido y consensuado para que esas prerrogativas fueran propias del Ministerio de Economía. Ya ustedes saben cómo se estarán frotando las manos mucha gente que han ido precisamente a lucrar a las alcaldías a nivel nacional. Un desastre. Lo otro, a lo que me quería referir muy rápidamente, por supuesto, tiene que ver con unas declaraciones que en el día de ayer producía el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el señor Rolando Rosado Mateo. Rolando Rosado Mateo hacía una referencia y decía que había sido un error, refiriéndose por supuesto a todo el tema del microtráfico, que se eliminara, como se eliminó en el año 2021, el DICAN, la Dirección Central de Antinarcóticos, que funcionaba desde la policía, que era un organismo que estaba adscrito a esa entidad y que tenía una misión fundamental de combate al microtráfico. Lo primero que yo quiero preguntarle al señor Rosado Mateo es que ¿de qué forma durante su gestión fue que se realizó aquí el combate al microtráfico con el tema de las drogas? ¿Cómo fue que se combatió? Pero además, para que tenga claro en su conciencia, ¿por qué fue que se desintegró ese organismo que estaba vinculado a la Policía Nacional, al que llamaban DICAN, y del que su entonces incumbente todavía guarda prisión? Es que, señor Rosado Mateo, el DICAN simplemente se convirtió en parte del problema, porque ese DICAN lo que fue definitivamente a los barrios, y lo dicen y son testimonios bastante vivos de la gente, al DICAN las denuncias son y seguirán siendo bastante recurrentes, en el sentido de que las organizaciones de la sociedad civil, gente de los barrios, organizados o no, han dicho que eso se convirtió en una especie de complicidad de los dueños de los puntos de drogas con el cobro del famoso peaje. Entonces, si usted no sabe, ni recuerda, ni tiene idea de por qué fue desmantelado el DICAN, entonces usted vaya a Google o vaya a los archivos de los periódicos y diga dónde se encuentra en este momento el que fue incumbente del DICAN y qué pasó en los momentos en los que usted, como director de la DNCD, ¿qué pasó entonces precisamente con todo el tema del microtráfico? Que debemos decir que en relación al tema del narcotráfico, o sea, el tráfico de drogas a gran escala, siempre ha sido como una especie de chivo expiatorio, y aún así por muchas vertientes. Porque cuando quieren mostrar eficiencia, vienen con todo el cuento de combate al narcotráfico desde los barrios, y cuando quieren también recaudar esos mismos a los que usted quiere reivindicar, que eran parte del DICAN, lo convierten en una especie de peaje. Aquí la gente como que parece que la memoria les falla, o parece que creen que somos más tontos de la cuenta. Pues el DICAN, señor Rosado, pasó que se convirtió en una parte del problema, y ahí está la respuesta de la inquietud suya respecto a por qué fue desvinculado o desmantelado ese órgano que estaba adscrito a la Policía Nacional. Finalmente, parece que, como dice hoy el Listín Diario en su editorial, hay que estrecharle el cerco al cólera, porque ya
lo que comenzó en la Sursa, que fue donde se detectaron los primeros casos, 4 en principio, parece que se está produciendo un ensanchamiento a nivel del Gran Santo Domingo. Tengo 3 días a través de esta misma transmisión haciéndole algunas advertencias a las autoridades, las evidencias de aumento de los casos sospechosos de cólera, señores, está aumentando y ya desde la Sursa se ha extendido a otro sitio, y eso obliga a una urgente imposición de un cerco epidemiológico en las riberas del río Sama e Isabela, y en esa misma medida también obliga a que se busquen alternativas a las personas que consumen el agua en esos sitios que se dice que están contaminadas. En las márgenes de los ríos, cuyas aguas están desde hace tiempo contaminadas, porque eso no es un tema desde ahora, desde los sectores industriales, desde la misma gente con todos los desechos que van a parar a esas aguas, se están abigarrando muchos barrios que están arropados por todo el tema de la insalubridad, de un problema que, como el cólera, está bastante vinculado al tema de la pobreza, que es lo que permea la mayoría de esos barrios, de esos sectores de la zona norte de la capital, históricamente de pobres. Entonces, hay que tener muy claro que para prevenir todo el tema de los contagios, de todo el tema de las bacterias del cólera detectadas ahí en el Isabela, lo esencial es justamente la higiene corporal, el uso de agua potable, que es a lo que no tienen acceso la mayoría de esa gente. Identificar el problema no es suficiente, hay que buscar entonces rápidamente, además de ese cordón epidemiológico, buscarle alternativas a la gente de sobrevivencia, y las autoridades de salud pública y el acueducto de Santo Domingo son los que están obligados a una intervención urgente, tan urgente como la misma forma de cómo se está expandiendo el tema de cólera en todos esos sectores. O sea que eso es urgente y eso es ya. Y es un mensaje que debe ir no solamente a las autoridades, también a la ciudadanía, pero el mensaje a la ciudadanía debería de ir acompañado de medidas alternas, y esas corresponden precisamente a las instituciones. Señores, vamos a agradecer a la farmacia GBC, Farmacias GBC, con su 20% siempre fijo cualquier día de la semana en todas las sucursales, y están dispersos y difuminados en todo el país. Y por supuesto agradecer a ustedes el seguimiento que nos dan, el apoyo que nos dan acompañándonos en estas transmisiones que hacemos cada día desde esta trinchera, digo yo, de Soy Ivonne Ferreras. Y lo de Soy Ivonne Ferreras porque simplemente las cosas las digo tal cual las pienso y la forma que tengo de decirlas. Así es que ustedes nos han apoyado y nosotros lo agradecemos profundamente. Es decir, que si les ha gustado esta transmisión, la del día de hoy, entonces denle like y compartan, por supuesto, y suscríbanse los que no lo han hecho. También háganlo a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.